presos europeos, que se ocupa encima gente con una generosidad aplastante, porque es aplastante. Y creo en la realidad. Y hoy, viendo este acto, hay candidatos en las listas del PSOE y del Bloque y del PP. Hay una candidata del Partido Socialista que se llama Madalena Álvarez y que yo espero que ningún gallego del Partido Socialista la vote, porque no se lo merece. No se lo merece. No se lo merece. Y también el Bloque Nacionalista Gallego ha pactado, claro que sí, ha pactado con un partido que tiene como objetivo fundamental los intereses de Galicia. Se llama Esquerra Republicana de Cataluña. No le votéis a Esquerra Republicana de Cataluña. No le votéis, porque a eso no les interesa Galicia. No saben dónde está y creen que somos de inferior condición. Dice el PSOE, y lo dice su eslogan, que Europa es un juego. Europa no es ningún juego. Europa es un lugar donde los que saben trabajar tiran para adelante. Los países que están bien gestionados salen de la crisis. Los dirigentes que saben liderar un país son capaces de sacarlo de la crisis económica en la que estamos. Y los dirigentes que no tienen política, que no tienen ideas, que no tienen propuestas, que no saben liderar el país, son capaces de hundirlo más y más y más hasta ser la cola de Europa como es ahora España. Eso es la verdad y con la verdad tenemos que ir adelante. Hay que elegir entre frivolidad y rigor. Hay que elegir entre mentira económica o credibilidad. Hay que elegir entre insultos ou propostas. Hai que elegir entre marketing ou solucións. Hai que elegir entre imposición ou liberdade. Hai que elegir entre afondar na crise na que nos estamos fundindo ou salir da crise con tesón, con responsabilidade e con esforzo. Amigos e amigas, hai que elegir. E eu vos pido que elixades en libertad. Por eso, amigos, estou convencido que os gandeiros que están pasando dificultades coa leite non son de esquerdas nin de dereitas, son gandeiros. As familias de automoción que non saben se van a ter emprego non son de esquerdas ou de dereitas, son traballadores. Amigos, os galegos e as galegas non queren discutir entre ideoloxías, queren discutir entre pasado e futuro. E por eso, amigos, eu vos digo unha cousa, xa o decía Baltar. Dixemos que o PP iba a gobernar en Galicia, e gobernou. Dixemos que o Partido Popular iba a ser decisivo no País Vasco, e é decisivo no País Vasco. E dixemos que o PP iba a gañar as eleccións europeas. Dito e feito. Dito e feito en Galicia, dito e feito no País Vasco. E digo, non hai dúas sin tres. Jaime Mallor ganará as eleccións europeas e non hai 3 sin 4. Mariano Rajoy ganará as eleccións en España.